Qué bueno que continúan con nosotros. Vamos a hablar hoy de corrupción en nuestra entrevista central del Despertador con la magistrada Mirna Ortiz. Ella es parte del equipo de magistrados de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Buenos días. Gracias, magistrada, por aceptar la invitación entre tanto trabajo que sabemos que ustedes tienen. Muy buenos días, Rosa, Ezequiel y a toda la teleaudiencia que nos acompaña. Gracias. Muy buenos días, magistrada. Ayer, en estas audiencias de apelación de 3 de los implicados en el caso Coral, la magistrada Jenny Berenice Reynoso hizo revelaciones y una tiene que ver con el CONANI. No nos habían hablado nunca de que CONANI pudiese ser parte, ser blanco o víctima incluso de esta trama de corrupción, y habló de una exdirectora. ¿Usted nos podría dar algún detalle de cómo funcionaba esta estructura criminal dentro de CONANI? La alusión a CONANI viene porque tenemos las evidencias y la certeza de que Núñez de Asa, que es parte de la operación Coral, pues en algún momento fungió como encargado administrativo del CONANI. A partir de ahí se han venido desarrollando una serie de indagatorias y de líneas de investigación que se desarrollan en torno a cómo se manejaron los recursos financieros que el Estado aporta al CONANI, y tenemos pues algunos indicios de que existieron manejos irregulares en los fondos asignados a CONANI. No queremos revelar mayores detalles porque es un proceso que está en investigación, y cualquier detalle de a quién se investiga o por dónde van las líneas de investigación pues podría afectar el resultado de lo que estamos haciendo en este momento. Magistrada, ¿han ustedes interrogado exdirectoras del CONANI, empleados del CONANI, y en qué línea de tiempo ocurrió este tipo de irregularidad? Se han interrogado varias personas relacionadas con el CONANI. ¿Tienen un número? No tenemos un número específico ahora mismo, porque darte un número sería decirte que tenemos todos los que están, y no necesariamente es así. Sí, la investigación se está ampliando. Tenemos ya varias personas vinculadas, empleados de alto nivel y de mediano nivel dentro de la institución, pero vamos avanzando y en los próximos días ustedes ¿La línea de podrán tiempo ver. y los montos que pudieran estar involucrados? No queremos hablar de montos porque es muy relativo, y por ejemplo en el caso Coral, en principio teníamos unos montos determinados, y conforme ha ido avanzando la investigación nos hemos dado cuenta que superan en mucho pues los montos iniciales que teníamos. Como esta es una investigación que todavía no hemos presentado medida de coerción, adentrarnos a dar los montos del dinero que pudo haber sido pues estafado, defalcado al Estado, todavía es muy temprano para poder hablar de qué cantidad de dinero estamos hablando. Lo que sí podemos decirle es que esto afecta increíblemente pues la situación de la niñez, niños en la mayor situación de vulnerabilidad posible, porque ¿quiénes son los niños que tenemos en CONANI? ¿Cuántas necesidades no tienen estos niños? Y es atroz el solo hecho de pensar que una persona pudo haberse apropiado de fondos públicos destinados a esta población tan vulnerable. Magistrada, ¿ustedes han podido determinar cómo el coronel Núñez de Asa llega a esa institución, ni siquiera de manera formal, porque ustedes ya no lo dijeron, no figuraba en la nómina? ¿Cómo este militar participaba? ¿Quién lo llevó ahí? ¿Cómo fue que comenzó a operar como administrador financiero de la institución, de una institución civil que depende directamente del Poder Ejecutivo? Lo que sucede es que este entramado militar controlaba no solamente áreas militares, sino también áreas de la administración pública en la que se ven involucrados civiles, y obviamente con el objetivo de beneficiarse directamente y de lucrar hacia arriba en los mandos militares. Siempre hemos establecido que por encima de Núñez de Asa estaba Adán Cáceres, que era la figura hasta el momento identificable superior a él, y que movía los hilos desde arriba. Quizás no era el que se veía, sino la cara de Núñez de Asa, administrando y buscando, malversando los fondos, pero sí desde arriba había alguien que movía los hilos superior a él. Y esto es lo que hace que esas personas se muevan de institución en institución, siempre procurando un beneficio particular, personal. ¿Pudiéramos tener idea de cuántas instituciones, aparte de las ya mencionadas, también pudieron haber tenido algún tentáculo de esta supuesta estructura? Hasta ahora estamos hablando del CUSEP, del CESTUR y de CONANI, que son los lugares en los que hemos identificado que ellos operaron de manera directa. Esto no quiere decir, estamos hablando de militares que obedecen a órdenes y mandos, esto no quiere decir que dentro de otras instituciones militares
pues no hayan tenido también movimientos, esos tentáculos, pero todavía está la etapa de investigación muy preliminar, muy reciente, y no queremos adentrarnos a temas que puedan afectar Magistrada, me llamó la esas atención algo que instituciones. acaba de mencionar. Dijo que han identificado al general Adán Cáceres hasta ahora, ya lo Así repito, es. como la cabeza de este entramado, pero siguen investigando más arriba, tanto en la estructura militar, más arriba de Adán Cáceres y Bien. también de la estructura civil para la que él servía. Sí, claro. Y podríamos hablar incluso, o nadie descarta hablar incluso de una estructura política, porque todo esto guarda en cierta medida una vinculación. Quien los pone en esos puestos, para qué son puestos en estos lugares, y esto es lo que estamos investigando. Hacia arriba, hasta dónde llegaba esta estructura, porque de lo que puede estar segura la población es que este Ministerio Público no tiene miedo, este Ministerio Público no se amedrenta, este Ministerio Público está listo y preparado para llegar hasta la última persona y hasta las últimas consecuencias. El Ministerio Público ayer, la magistrada Jenny Berenice develó de que este caso Coral había cambiado hasta su estilo de vida. En 18 años de carrera no le había tocado algo similar, explicó ella. Se habla de amenazas de parte de militares, de religiosos. Si usted pudiera darnos más detalles y también si es solo la magistrada la que se ha visto vulnerable en esta investigación o si ustedes también como parte de los investigadores. Hemos tomado medidas de seguridad, eso no es un secreto para nadie, porque fue real todo lo que se ha venido ventilando, esta investigación que se está realizando hasta el momento, de una especie de, vamos a decirlo así, de seguimiento a la magistrada Jenny Berenice Reynoso, en la que se ubicó su residencia, sus vehículos, existen fotografías de los lugares donde ésta frecuentaba, y eso ha llevado al Ministerio Público pues a tomar las medidas de seguridad para evitar cualquier situación que pudiera afectar tanto a nosotros como nuestras familias y el desarrollo mismo de las investigaciones. Pero esto no nos hace mermar en nuestro compromiso de hacer justicia, de llevar a los corruptos a la cárcel y de realizar nuestro trabajo. Seguimos trabajando igual en los mismos horarios, con más ánimo aún todavía, y el proceso de la magistrada Jenny Berenice y todo lo que conllevó este seguimiento que le dieron, pues está bajo investigación en estos momentos. Pero las amenazas a ustedes, por ejemplo, a usted, a Wilson, a otros investigadores, a algunos de los investigados en este caso, y si nos pudiera, por favor, dar el detalle de qué tipo de ultimátum es que le han dado. Básicamente amenazas de manera directa han recibido nuestros encargados de bienes incautados, que son las personas que se trasladan a los lugares que son objeto de incautación por parte del Ministerio Público, y pues estas personas que cuidan o custodian o que obedecen a las órdenes de militares activos, porque valga la aclaración que todavía el Adán Cáceres pues sigue como un militar activo, y estas personas que obedecen estas órdenes pues han querido amedrentar a parte de los miembros del Ministerio Público que se dedican a realizar esta función de custodiar los bienes que están siendo incautados. Pero hemos reforzado la seguridad en todos los lugares que están siendo objeto de incautación y seguimos trabajando. ¿Cuántos bienes incautados en la Operación Coral? En la Operación Coral tenemos más de 150 bienes incautados hasta el momento. Ayer la magistrada Jenny Berenice Reynoso confirmó en efecto que dos miembros de la Fuerza Aérea la habían estado, digamos, acosando, habían estado fotografiando sus vehículos, sus propiedades. ¿Qué pasó con esos dos agentes de la Fuerza Aérea? ¿Están detenidos? ¿Van a presentar cargos contra ellos? ¿Se les investigó? ¿En dónde se encuentran? Estamos en la fase de investigación, porque lo que hemos podido comprobar hasta el momento con la investigación preliminar es que sí se le estuvo dando un seguimiento. Entonces ya hay un procurador adjunto encargado de llevar este proceso de investigación y se están llevando a cabo una serie de indagatorias como entrevistas, desplazamientos a lugares, investigación electrónica y demás, para determinar si efectivamente se trató de un seguimiento, quién ordenó este seguimiento y cuál era el objeto final de este seguimiento. Gracias a Dios no se produjo ningún atentado, o sea, la magistrada nunca se vio en peligro de manera directa y seguimos trabajando igual. Y si se llegan a encontrar las evidencias suficientes, ya ustedes presentaron, hay detenidos por el caso Coral, presentaron solicitudes de medidas de coerción, varios están en prisión preventiva.
incluso 18 meses de prisión preventiva en el caso de algunos. ¿Se pueden agregar más implicados en este caso o tendrían que ser un expediente diferente si encuentran más implicados tanto de la estructura del caso Coral como de quienes han estado amenazando a los fiscales? En el caso Coral, como estamos en la fase de investigación, sí pudiéramos, en caso de que se detectara que existen más implicados, pues agregar más imputados al caso, hasta tanto no se presente un acto conclusivo, que es lo que ya apoderaría a un tribunal de juicio, pues sí podemos someter más personas y vincularlos al mismo caso. En el caso del seguimiento que se le dio a la magistrada Jenny Berenice, se trata de hechos distintos, o sea, estas personas no serían acusados de hechos de corrupción, sino de un tipo penal diferente. Por tanto, debe ser un proceso distinto el que se lleve en relación a ellos en caso de que se demostrara que efectivamente se vulneró la ley con estas actuaciones. Magistrada, pasemos al caso Operación 3, el de la Lotería Nacional. Ahí vemos 10 personas imputadas y la variación de medida de coerción de 4 que en inicio ustedes le estaban pidiendo prisión preventiva. ¿Qué ocurrió con estos imputados y también si ya están todos los que participaron de este presunto fraude? Como dijo la magistrada Jenny Berenice, todavía seguimos las investigaciones. Esta investigación es la más reciente de las que tenemos hasta el momento sometidos a medida de coerción, y esto nos indica que todavía no podemos cerrar y decir que estos son todos los que están. Esta investigación sigue en curso y por cómo van las investigaciones, pues es casi seguro que habrán más implicados en la misma. ¿Por qué la variación de la medida? Esta es una facultad que otorga el Código Procesal Penal al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la discrecionalidad de solicitar las medidas de coerción que entienda en cada caso, dependiendo del tipo de imputado. Y el llegar a especies de acuerdo o colaboración con el Ministerio Público, pues también es una posibilidad legal a la que este Ministerio Público ha estado abierto desde el principio. Por eso ustedes vieron también la variación de medida de coerción en el caso Coral, en relación al señor Girón, porque todas aquellas personas que estén de acuerdo con colaborar con la justicia, de admitir su participación en los hechos y de ayudar al Ministerio Público a avanzar en las investigaciones, pues la ley nos faculta a llegar a soluciones quizás distintas con ellos. Esto no quiere decir que estas personas no sean plausibles de una sanción penal. Esto no quiere decir que estas personas no vayan a ser sometidas o no vayan a ser condenadas. Lo que tenemos es quizás un trato distinto. Otros países, otras legislaciones lo tienen contemplado y más desarrollado que nosotros. Por ejemplo, en Perú se habla de la colaboración efectiva. Ustedes vieron los acuerdos de Odebrecht en Brasil, o sea, porque sus legislaciones lo contemplan y le tienen un nombre, una denominación. Magistrada, en el caso de Girón fue una prisión domiciliaria especial, discreta. Ustedes explicaron que su vida corría peligro. En este caso es una prisión domiciliaria regular. Estos imputados fueron a su casa. En este caso no corren peligro sus vidas y también lo que ha dicho una y otra vez el ex administrador de la lotería, de que él fue por justicia y lo sindicaron en una banda de delincuentes. Los casos son distintos. En el caso Coral estamos hablando de militares de alto rango con poder militar que todavía mantienen, con personas que, como dijo el propio Girón, simplemente por quedar bien con el jefe, pues están dispuestos a hacer muchas cosas. El propio Girón es miembro de una de estas instituciones y entonces el peligro de su vida pues es más latente. En el caso de Operación 13, pues no se dan estas condiciones, o sea, las personas no están necesariamente bajo las mismas condiciones de vulnerabilidad o peligro. Ahora bien, todo arresto domiciliario implica un seguimiento por parte del sistema penitenciario. Hay agentes penitenciarios que dan seguimiento al cumplimiento de esta medida y que garantizan no solo la no fuga de la persona que está en arresto domiciliario, sino también la seguridad de la persona que está bajo arresto domiciliario. ¿Tienen grilletes? ¿Tienen un policía custodiándolo? La custodia no necesariamente es fija. Los niveles de custodia van flexibilizando conforme el tipo de imposición de medida y el nivel
de detenido que sea la persona. O sea, no es lo mismo un detenido de alta seguridad que conlleva unas medidas especiales que están previstas en los reglamentos del esquema del sistema penitenciario. Nazaret ha sido ubicado y lo que dijo el ex administrador de la lotería con relación a que fue por lana y salió trasquilado. Yo no diría que él fue por lana y salió trasquilado, yo diría que él quiso ponerse adelante, ¿verdad? Para tratar de empañar la investigación que el Ministerio Público pudiera iniciar, porque incluso dentro de las informaciones que ha obtenido el Ministerio Público, tenemos de fuentes muy creíbles la información de que ellos planificaron hasta una posible operación por parte del Ministerio Público, cómo esconder el dinero, dónde tenerlo, dónde no tenerlo, qué decir o qué no decir. O sea que para mí todo esto fue parte de la misma estrategia. Ir a la Procuraduría, me pongo como denunciante, doy una supuesta voz de alerta, entonces conmigo se va a tener un trato distinto porque yo fui quien denuncié, yo no participé. Lo que él no contaba era con que este Ministerio Público no se engaña, no se estafa. Magistrada, ¿y ustedes ya el Ministerio Público solicitó apoyo de Estados Unidos, de las autoridades de Estados Unidos y de España? Porque sabemos que en bancas de apuestas en esos dos países fueron también parte, en esas bancas de apuestas se cobró el premio e incluso algunas personas desde República Dominicana, incluidas en el expediente, viajaron a esos países a cobrar el dinero. ¿Ustedes han pedido apoyo judicial de esos dos países para ubicar la ruta del dinero y a otros posibles implicados, incluido a Nazaret, que todavía no se sabe dónde está? Sí, se está realizando toda la solicitud formal. Informalmente se han obtenido algunas informaciones, pero de manera formal esto conlleva unos requisitos. La cooperación internacional está reglamentada en nuestra ley, y entonces se están haciendo todos los aprestos para de manera formal obtener todas las informaciones y las evidencias que podamos obtener tanto con Estados Unidos como con otros países en los que esta red tuvo implicaciones para esta estafa, este fraude. Nazaret, nos responde si están ya siguiéndole los pasos en unos segundos, porque tenemos que irnos. Nuestra transmisión por Colorvisión concluye en este momento. Seguimos por YouTube, Facebook y Televisión Dominicana conversando con la magistrada Mirna. La magistrada Mirna Ortiz de la PETCA está con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Magistrada, en el caso de la Lotería Nacional, hay una figura que es mencionada, Nazaret. ¿Ya ustedes están tras su rastro? ¿Está en el país? Estamos tras su rastro. Podríamos decir que estamos cerca. No te puedo dar el dato de si está o no está en el país porque eso podría afectar pues ese cerco que estamos montando alrededor de él y sus actividades, pero sí el Ministerio Público está tras su pista. Magistrada, en los interrogatorios surgió la información de que había bancas de apuestas en las que no se podía hacer apuestas, es decir, estaban protegidas por esta estructura. ¿Ustedes las han investigado a los dueños, a los quizás testaferros que usaban esas bancas de apuestas? ¿Están algunos de ellos detenidos? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Ya las tienen ubicadas y a sus vinculados? Sí, claro, las tenemos ubicadas y estamos trabajando en eso. No debemos obviar que el señor Dicen pertenece a este mundo de las bancas de apuestas y que él tenía sus contactos, personas que estaban junto con él dentro de esta trama. Esta trama se articuló desde antes de él llegar a ser designado como director de la Lotería Nacional, pues parece que él tenía de fuentes oficiales la información de que él sería designado y pues no estamos hablando de un entramado de 5, 6, 10 personas como las que están detenidas. Esto es mucho más grande, porque muchos se iban a lucrar del hecho de no vender el número 13 en perjuicio de aquellas que no tenían el aviso correspondiente y que pues fueron afectadas grandemente con las grandes jugadas que se efectuaron en esas bancas de apuestas. Es decir, que podrían ser procesados los propietarios de esas bancas, creo que fueron 3 que ustedes develaron en específico, de que no podían vender el 13. ¿Pueden ser procesados también? Sí, pueden ser procesados, podrían ser procesados como cómplice de este entramado, porque ¿por qué no vender el número 13? O sea, efectivamente tenían la información de fuente directa
de lo que se pretendía hacer. Entonces, todas estas personas, si se demuestra su participación directa o indirecta en estos hechos, pues pueden ser procesados. Magistrada, y este caso tiene una connotación política, porque esta persona, el señor Luis Dicen, que fue secretario de FENABANCA, aspiraba a convertirse en director de la lotería, pero una cosa es aspirar y otra cosa es lograr que el Poder Ejecutivo lo nombre administrador de la lotería. ¿Se ha investigado cómo fue ese proceso? ¿Quién se lo recomendó al presidente de la República? Si esa persona que lo recomendó y lo llevó hasta allá también lucró y esperaba lucrar con esa designación. Si todos esos puntos están bajo investigación, vamos a decir, todas esas líneas están bajo investigación, lo importante aquí es que tenemos que demostrar que efectivamente la persona que lo lleva a él a ser designado como director de la lotería, pues formaba parte de este entramado que, como dijimos, pues se articuló desde antes de él ser designado. Entonces hay una serie de elementos probatorios que hay que recabar antes de poder hacer imputaciones directas, pero todas estas son líneas de investigación que el Ministerio Público está trabajando en este momento. O sea que él no es necesariamente la cabeza, que por encima de él hay un superior. Puede ser. Eso es lo que estamos analizando en este momento y creemos que sí, que es así, que puede haber una persona que dirigía, vamos a decir así, y que desde las sombras pues pretendía lucrarse de haberlo designado a él en esta posición. ¿Vinculada al negocio de los números? No podemos dar ese dato hasta el momento. Magistrada, la administración de Dicen, corta, efímera, ¿ustedes están investigando para atrás? Porque alrededor de la lotería siempre se han tejido acusaciones y especulaciones. Sí, el Ministerio Público no investiga personas, investiga hechos, independientemente de quiénes sean las personas que los hayan cometido. Y la Lotería Nacional está bajo investigación en todo lo que ha sido su accionar. Si llegáramos a demostrar la existencia de procesos ilícitos anteriores a este caso, pues tengan la certeza de que serán sometidos igual como con la misma destricidad que fueron sometidos los de la Operación 13. ¿Tienen indicios, hallazgos de que en el pasado también se incurrieron en hechos irregulares? Estamos solicitando toda la información financiera de lo que ha sido el manejo de la lotería y a partir de esas informaciones que hemos solicitado, pues es que vamos a establecer los posibles fraudes, desfalcos o ilícitos penales que se pueden haber cometido. Hemos recibido algunas denuncias a raíz de la Operación 13 de irregularidades cometidas en gestiones anteriores que también están siendo objeto de investigación. Claro, magistrada, ustedes investigan corrupción administrativa, pero este caso nos abre la posibilidad de otro tipo de corrupción, que son las bancas de apuestas, que de por sí es un negocio bastante poco transparente, con mucha opacidad. Ustedes ya han solicitado la colaboración de otra parte del Ministerio Público, pero también de Hacienda y de Impuestos Internos para investigar toda esa industria enorme que además tiene una parte muy clandestina, que son las bancas de apuestas. Sí, desde el PEPCA investigamos corrupción administrativa, pero no podemos obviar el hecho de que la magistrada Jenny Berenice es la directora de persecución del Ministerio Público y por tanto está vinculada a todas las áreas del Ministerio Público. Por tanto, la parte que es corrupción administrativa se queda en el PEPCA, pero toda aquella parte que esté relacionada con otros tipos penales conocidos por fiscalías ordinarias o por otras especializadas, pues está siendo investigada con la dirección de la magistrada Jenny Berenice, está siendo investigada en esas otras dependencias del Ministerio Público. Magistrada Mirna, en este caso de la Operación 13, inicialmente Dicen interpuso una querella. Ahí había una cantidad de empleados que no fueron procesados. Hay algunos que ni siquiera fueron interrogados. ¿Cuál es el estatus de esas personas que estuvieron en esa querella interpuesta por Dicen, pero que no están en este expediente? Todas esas personas están siendo investigadas y estamos procediendo a hacer los interrogatorios correspondientes. Lo que sucede es que el Ministerio Público cuenta con recursos limitados, no solamente recursos económicos, sino también recursos físicos, o sea, personal limitado. Y con estos más de 500 casos que tenemos abiertos hasta el momento, sigue siendo el mismo grupo de personas el que tiene que investigar, el que tiene que ir a los tribunales a litigar, y por eso vamos paso a paso. Pero toda denuncia, toda querella depositada ante el PEPCA será investigada y se le dará
una solución procesal. Justamente hablando de querellas, la semana pasada el Ministerio de Energía y Minas y el Consejo Unificado de las EDES llevó su querella por un desvío de aproximadamente 30.000 millones de pesos, dicen ellos, de las diferentes empresas distribuidoras de electricidad. Pero esto ellos lo venían anunciando poco a poco. Ahora presentaron el documento formal, pero ya ustedes habían abierto una investigación en el PEPCA sobre todas estas denuncias que se hablaban en medios de comunicación de la participación, por ejemplo, de tres de los cuñados del expresidente Danilo Medina en este presunto entramado en las distribuidoras eléctricas. Sí, el Ministerio Público tiene aproximadamente 4 o 5 meses investigando todo este esquema que se tejió alrededor de las empresas eléctricas. No es un secreto para el pueblo dominicano que siempre se ha escuchado los rumores de las irregularidades con las que se manejan estas empresas, y ya tenemos una parte de la investigación avanzada. Se suma ahora la querella y los elementos que aporta la querella, que también pues entrarán dentro del ámbito de esta investigación que ya está abierta, y pues a partir de este momento inician a correr unos plazos procesales que establece el Código Procesal Penal y que pues hace avanzar un poquito de forma más acelerada quizás el proceso de investigación que el Ministerio Público ya tenía abierto. Magistrada, pero ¿cómo llegan ustedes? Porque la denuncia por parte del gobierno fue reciente, por denuncias periodísticas o porque investigando el caso Antipulpo, porque también está Alexis Medina en la querella que... Del dinero, no hay corrupción sin dinero. Entonces tenemos que seguir el rastro del dinero. Este dinero no siempre se coloca en la banca formal, hay mil y una formas de evadir todo lo que es el sistema financiero, todo el esquema de contrataciones. No podemos obviar que se trata de muchas empresas regularmente constituidas y que dan una apariencia de licitud. Entonces desmontar todo esto no es tan sencillo como en casos menos complejos que los casos de corrupción, y sumémosles a esto lo que implica el tema eléctrico, que es todavía una especialidad más dentro de la tipología de corrupción. 20.000 millones estaban mencionando en esta querella. Según lo que ustedes han hurgado, ¿la cifra compensa las investigaciones o pudiera ser mayor a lo que ustedes han levantado en estas pesquisas? Entiendo que las cifras se elevarán. Cuando terminemos las investigaciones hablaremos de una cifra mayor. Magistrada, hasta hace poco tiempo el Ministerio Público actuaba siempre de manera bastante coercitiva. Recordemos en la administración del ex procurador Shanalano Rodríguez, vimos aquel operativo enorme que hicieron cuando los arrestos del caso de César el Abusador, y uno de los primeros de ustedes, que fue el de la Operación Pulpo, si bien ya habían hecho una documentación muy amplia, también el operativo de allanamiento sorpresivo de madrugada, que fue incluso muy cuestionado por muchas personas por haberlo hecho de madrugada, y a partir de entonces hemos visto un cambio. Ahora vemos que están investigando a personas, ya por ejemplo una exdirectora de CONANI en este momento sabe que le están investigando, pero no hay ningún aparataje para detenerla. Parece ser un poco más civilizado. ¿En qué momento se tomó esa decisión y por qué? En el operativo Antipulpo estuvimos investigando también durante meses. Varias personas se citaron previo a los allanamientos. Lo que pasa es que a nadie se le dice te voy a allanar, porque lo que procura el Ministerio Público cuando allana es ocupar evidencia y sorprender. Entonces, una manera de asegurarte de que los objetivos están en su lugar de residencia, pues es allanar a una hora que la ley te lo permite, porque todas nuestras autorizaciones judiciales permitían allanar tanto en horas del día como de la noche, para garantizar que los objetivos están en su residencia y que no han tenido la oportunidad de distraer cualquier elemento probatorio que puedan encontrarse en los lugares allanados, pero siempre respetando el debido proceso. Este Ministerio Público, dirigido por la magistrada Miriam Germán, no se permite excesos, no se permite violaciones a la ley, ni vulneraciones de ningún tipo. ¿Y cómo garantizan, por ejemplo, que en este momento el personal de CONANI, que todavía pueda estar trabajando por la institución, o los funcionarios de CONANI no destruyan evidencias, por ejemplo? La investigación ya está en curso, y cuando la investigación inicia, eso implica una serie de movimientos pues, que hace el Ministerio Público tendentes a garantizar que esa prueba que existe pues, no sea destruida. Tenemos que entender también que hay órganos de control, o sea, ahora mismo tenemos en el caso Coral que las nóminas se destruyeron, no están las nóminas en
en una de estas instituciones militares. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Reconstruir las nóminas a partir de los registros del Banco de Reservas. Siempre hay una línea por donde se puede pues, ubicar estas evidencias. Magistrada Mirna, en el caso Antipulpo, ustedes mencionaron en ese grueso expediente de que el expresidente Danilo Medina también pudiera parecer ubicado en esta estructura, pero también mencionaron a la exdiputada, hermana del expresidente Medina, Lucía Medina, en este expediente. ¿En qué etapa está la posibilidad, si existe, de interrogar al exmandatario o de que su hermana también, Lucía Medina, sea parte del expediente Antipulpo? Porque fueron ambos mencionados. El expediente Antipulpo tendrá más imputados de los que están actualmente. Las investigaciones hacia esas líneas nos llevan. Pero presentaremos un acto conclusivo en el que vamos a imputar pues, a aquellas personas a las que tenemos evidencias concretas, reales, que garantizan una condena. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces tú tienes investigados en los procesos en los que tú puedes tener la plena seguridad de su participación en los mismos, pero si las evidencias no son suficientes por el momento para someter a esa persona, pues preferimos dejarlo para cuando esas evidencias sean contundentes, porque si algo quiere esta gestión es tener procesos blindados, como dice la magistrada Jenny, procesos fuertes, de los que no se pueda luego decir que un tribunal tuvo que absolver porque no existían evidencias suficientes. Entonces, ¿quiénes serán acusados? ¿Quiénes serán sometidos? Todos aquellos contra los cuales podamos tener evidencias fuertes y precisas que los impliquen en estas operaciones. ¿Pero investigan ustedes al expresidente Danilo Medina? Eso es algo que no te puedo afirmar o negar en este momento porque las investigaciones continúan. Como has visto, en varios casos, pues los vínculos con el presidente Danilo Medina pues son visibles, ¿verdad? Se pueden ver y no descartamos que esto sea una posibilidad. Magistrada, cuando la escucho hablar, y quizás hasta es un poco confuso para la audiencia, hablamos de la Operación Pulpo, hablamos de la Operación Coral, de la Operación 13, no hemos hablado de Brecht, que también está ahí, que es el caso aparentemente más avanzado. Quizás la audiencia hasta se confunde un poco entre tantos casos y solo son los más sobresalientes que manejan ustedes en este momento, además de que nos han dicho de unos cerca de 500 expedientes. Ustedes están divididos en equipos, el equipo Pulpo, el equipo Coral, el equipo 13, para no confundirse entre ustedes, porque lo que vemos también en estrado es que sube la magistrada Jenny Berenice, sube el magistrado Wilson Camacho, y todos ellos se saben de memoria cada uno de los casos, y aparentemente ellos no se confunden, pero los equipos están estructurados de alguna manera para llevar el orden y que no haya confusión. Sí, claro que sí. Somos pocos, por eso nos verán a muchos en muchos casos, o sea, van a ver las mismas caras en muchos casos, porque un fiscal no puede lamentablemente detenerse a trabajar un solo caso. Estamos divididos en grupos de trabajo con horarios y días de trabajo para trabajar casos específicos de tal manera que podamos avanzar todos los casos al mismo tiempo. Cada caso tiene un gestor, ese gestor pues motoriza el avance de las investigaciones por equipo, pero en el caso de la magistrada Jenny y el magistrado Wilson, ellos son los gestores de todos los casos, o sea que están por encima de todos nosotros, pues dirigiendo los equipos, trabajan más que todos nosotros, llegan más temprano, se van más tarde, trabajamos todos los días de la semana y ellos conocen perfectamente los casos porque están involucrados desde la investigación hasta la litigación de los mismos. Hay un caso que fue el segundo en el orden de toda esta cadena de casos de corrupción que hemos tenido, que fue la Operación Caracol, que involucra a la Cámara de Cuentas, la pasada gestión, que de hecho de manera histórica se allanó la Cámara de Cuentas por primera vez en República Dominicana. Uno siente como que ya se quedó ahí en la denuncia de auditorías maquilladas, ya hay una nueva Cámara de Cuentas y uno siente como que no ha pasado nada, que hay casos posteriores en los que hemos visto mayores avances. El caso continúa caminando, lo que pasa es que a veces tú tienes lo que es importante y lo que es urgente. Hay cosas que no ameritan pues detenerte. Por ejemplo, la Operación 13 fue algo que nos obligó. Operación 13 no estaba en el esquema de investigación, por así decirlo, pero lo sucedido nos obligó a dejar un poquito de lado todo aquello y volcarnos hacia este nuevo caso.
Eso no quiere decir que esos casos no se le esté prestando atención. Hay un equipo de miembros del Ministerio Público, hay un equipo de fiscales que está trabajando en este proceso y vamos a ver prontamente los resultados de esta operación. Magistrada, y entre los casos urgentes está Odebrecht, porque está Sí, el claro que juicio avanzando, y de pronto vemos a los implicados muy optimistas por las decisiones que ha tomado el tribunal, muchas decisiones que son adversas a ustedes, como no haber tomado en cuenta algunas de las pruebas que ustedes consideraban fundamentales, pero también cuando terminan las audiencias los vemos a ustedes específicamente, la hemos visto muy optimista con ese proceso judicial. ¿Nos podría pasar a hacer un balance, tomando en cuenta que estamos en un periodo de receso de Odebrecht hasta el día 28 de junio, cómo ha avanzado ese proceso desde el punto de vista del Ministerio Público? El caso de Odebrecht está en su mejor momento, estamos llegando ya a la fase de las conclusiones finales y para un litigante pues esta es la parte más emocionante porque vas a poder entrelazar toda esa evidencia que se fue viendo segmentada en el transcurso del proceso y que para aquellos que no son abogados, pues quizás viéndolo desde sus casas no entendían qué pretende el Ministerio Público demostrar con este documento o con este testigo o con esta evidencia. Es como cuando armamos un rompecabezas, tú comienzas a poner piezas aisladas que en principio no te permiten ver lo que forma el rompecabezas, pero a la medida en que vas colocando más piezas, pues logras ver la imagen completa. El alegato de clausura es colocar la última pieza del rompecabezas, donde vas a poder ver cuál es la imagen. Entonces, en ese proceso estamos. Solo quedan dos de las defensas por presentar sus evidencias y una vez concluye esta parte, pues vamos a los alegatos de clausura. El Ministerio Público sigue firme en la obtención de una condena, así lo creemos. No obstante, las pruebas que pudieron haber quedado excluidas, el Ministerio Público cuenta con un expediente fuerte y ustedes lo van a poder ver cuando articulemos el alegato de clausura, como todas estas piezas que sí fueron incorporadas, que sí fueron admitidas, pues son suficientes y contundentes para una condena de los implicados. Magistrada, una de las principales críticas en un expediente que la procuradora actual criticó cuando era jueza es de que nunca fueron a Brasil. ¿Por qué en esta gestión tampoco se fue a Brasil? ¿Cuál fue el impedimento? El proceso de Odebrecht como tal, el que conocemos y está en los tribunales, una vez es presentada la acusación, ya no existe la posibilidad procesal de incluir más evidencias. O sea que cuando esta gestión llega, encuentra un caso en juicio, ya no es posible incorporar pruebas nuevas. O sea, aún fuéramos a Brasil y recabáramos información, para este proceso que está en los tribunales no era posible incorporarla. Esto no quiere decir que las investigaciones relacionadas a Odebrecht hayan terminado. El magistrado Wilson Camacho anunció el Odebrecht 2.0, que tanto hemos comentado. ¿Para cuándo, que magistrada? eso implica, está en proceso. Nos hemos visto impedidos por el tema de la pandemia de ir a Brasil, incluso teníamos una comisión lista ya para ir a Brasil, pero ellos nos sugirieron que por las condiciones extremas en que se encontraba Brasil en relación al COVID, ellos habían limitado la recepción de este tipo de comisiones. Hemos sí tenido encuentros a través de videoconferencia y estamos esperando a que los niveles de COVID en Brasil pues disminuyan, que ya la mayoría de los fiscales estamos vacunados y que puede entonces visitar Brasil y obtener las informaciones que sí nos van a servir para Odebrecht 2.0. Como la prensa no pudimos ver los testimonios, fue una decisión del tribunal que no se transmitieran y que no se publicaran de forma intacta las declaraciones de los testigos durante todo este último periodo. No sabemos cuáles han sido claves, las frases, los testimonios claves de toda esta audiencia. Desde el punto de vista del Ministerio Público, ¿ha habido testimonios que sí confirmen que hubo sobornos en ese proceso de comisiones, como llama Ángel Rondón, a lo que él recibía de Odebrecht? Claro que sí. Nuestros tres primeros testigos, el señor Dantas Becerra, por ejemplo, es uno de los testigos principales que vino en su condición de representante de la empresa Odebrecht, habló en nombre de Odebrecht y admitió que la empresa Odebrecht entregó pagos por sobornos tanto al señor Ángel Rondón como al señor Conrado Pitaluga, haciendo incluso la salvedad de que los fondos entregados al señor Conrado Pitaluga iban como destino final al el señor Víctor Díaz Rúa. O sea que los testimonios están ahí.
Lástima que no pudieron ser televisados y por eso mucha parte de gran parte de la población pues desconoce estos testimonios. Magistrada, pudiéramos amanecer en esta entrevista, pero el tiempo ya estamos en el conteo regresivo. Muchas preguntas de los amigos televidentes, y antes de por lo menos hacer 2 o 3 de esas preguntas que tienen los amigos televidentes, quisiéramos saber qué es lo que está pasando en el Ministerio Público. La fiscal del Distrito Nacional está diciendo que la están acorralando para que ella renuncie. Acaban de destituir a un fiscal de Santo Domingo Este. Hay dime y direte entre el inspector Juan Medina y la magistrada Rosalba. ¿Qué es lo que está pasando ahí a lo interno? El Ministerio Público tiene órganos de control interno como lo es la inspectoría. No nos gusta, lamentablemente, los procesos disciplinarios no son bonitos, a nadie les gusta que cuestionen o supervisen su gestión, pero esto es parte de la labor de inspectoría. Y el resto del Ministerio Público, pues desconocemos gran parte de lo que allí se realiza, porque precisamente como es control interno, pues esto tiene cierto secreto y está limitado a ese departamento que es la inspectoría. Entendemos que lo que está sucediendo no es más que una labor de supervisión efectuada por el Departamento de Inspectoría, a la que la magistrada Rosalba ha reaccionado. Todavía no se han presentado cargos formales, están en la etapa inicial de investigación, pero no tenemos mayores detalles de lo que ocurre en inspectoría por eso mismo, porque inspectoría es control interno, no son procesos penales y está un poco apartado de lo que es la labor. Ella tiene una documentación del Departamento Administrativo de que no le han requerido nada para investigar las supuestas irregularidades en compras y contrataciones por parte de ella. En el caso de César el Abusador, ella dice, eso es lavado, no me ha tocado a mí. Es una especie de acoso que ella está denunciando. Pero además, ¿cuántos fiscales han sido destituidos por faltas graves o muy graves en esta gestión? Porque ustedes investigan a lo externo, pero al interno, ¿hay mucha corrupción en el Ministerio Público? No podríamos decir que hay corrupción porque este control interno, que es inspectoría, lo que investiga son faltas, no delitos. O sea, las faltas que puede cometer una persona en el uso, en el manejo de sus funciones. Y no necesariamente estas faltas conllevan delitos. Si conllevan delitos, pues serán presentados posteriormente a su proceso disciplinario, pues a enfrentar un proceso penal. Pero no necesariamente el hecho de que se te llame inspectoría implica que tú has cometido un acto de corrupción. Puedes haber cometido una falta, puedes haberte ausentado sin un permiso y eso da lugar a que inspectoría pues te pueda llamar. Magistrada, ¿y es sancionable que un fiscal vaya a los medios de comunicación y diga me están acosando porque me están investigando, me están citando, y luego lleve ese mismo documento a la Procuraduría y diga aquí está la prueba, mi solicitud para... Este es un país libre y los miembros del Ministerio Público gozamos de las mismas libertades claro, pero ustedes no de pueden la revelar ciudadanía. nada sobre las investigaciones. Sí, no podemos hablar sobre las investigaciones en curso porque incluso lo consagra la Ley Orgánica del Ministerio Público, la prohibición y el secreto de las investigaciones en curso para no afectar precisamente derechos de terceros. En este caso, la persona investigada es la que ha ido a los medios de comunicación a decir me están investigando. La información inicial no sale del Departamento de Inspectoría. Inspectoría investiga lo interno. Una vez la magistrada, haciendo uso de su derecho, decide publicar el hecho que le están investigando, pues lo que hace Inspectoría es aclarar en qué marco, ¿verdad?, pues se está dando esta investigación. Magistrada, ustedes están investigando las acusaciones de su ex jefe, el ex procurador general de la República, que dice que teme por su vida y mandó una carta incluso al presidente de la República. ¿Ustedes están investigando eso y están investigando la administración de él? La Procuraduría está sometida a un proceso, vamos a decir así, de auditoría interno para detectar si existieron o no irregularidades en la gestión pasada en la Procuraduría. En relación a la denuncia realizada por el ex procurador, él la llevó al presidente de la República, él no la llevó a la Procuraduría General de la República. Existen los medios, todos los ciudadanos tienen la facultad de poder presentar una denuncia o una querella, pero esta debe hacerse por las vías correspondientes. Hasta el momento no ha sido apoderado el Ministerio Público de una denuncia o una querella formal en la que el ex procurador indique que siente en peligro su vida y que conlleve abrir una investigación en ese sentido. Él acudió al presidente de la República y pues ya veremos entonces qué curso
a partir de ahí pues tomaría esa ¿Y investigación. en contra de él han recibido querellas o denuncias? Se han recibido denuncias en contra de acciones de la administración pasada, que indirectamente pues podrían implicarlo a él como máxima autoridad del Ministerio Público en esa gestión. ¿Y cuáles son esas denuncias? Están todas bajo investigación y preferimos pues dejarlo así hasta el momento en que pues podamos confirmar o descartar la existencia de elementos Pero probatorios. de oficio, Varias. de oficio ustedes no actúan en el caso de la denuncia que hizo el ex procurador en esta carta en donde se siente amenazado. Ustedes no actúan de oficio, no lo llaman para que les explique de qué se tratan estas amenazas, y que ustedes pudieran solicitar incluso seguridad para él como ex procurador. Siendo él un ex procurador, pues conoce más que todos nosotros cuáles son las vías y los canales de apoderar al Ministerio Público sobre una denuncia. Entonces no entendemos por qué irse a la Presidencia de la República y no acercarse al Ministerio Público para presentar su denuncia formal. Recuerden que este tipo de denuncia debe ir acompañado de un mínimo de evidencias, porque no es solamente yo decir que siento mi vida en peligro, es que esos hechos sean comprobables por vías reales. ¿Se han encontrado irregularidades en la construcción de la Nueva Victoria? Está en investigación, se está auditando ese proceso. Bueno, magistrada, brevemente, los amigos televidentes a través de nuestro chat en vivo en YouTube tienen múltiples preguntas. Juan Lora dice que le preguntemos sobre Kingsbury, Josefa Jiménez, la fiscal de Santo Domingo, y Miki López, obviamente ahí lo de la diputada que dijo que es presión política o persecución política la investigación en su contra, si siguen siendo investigados y si serán apresados, pregunta Juan Lora. Sí, las investigaciones están abiertas. ¿Cuáles? Las investigaciones de Kingsbury es una investigación que está abierta y está en curso. Todos vimos incluso que ella fue llamada varias veces a Procuraduría a prestar testimonio. Estamos en el proceso de recolección de las evidencias, pero es como les digo, algunas denuncias o querellas pues se atienden con mayor celeridad que otras dependiendo el tipo de caso. Pero esto no quiere decir que estos procesos estén dormidos o que no exista consecuencias en relación a ellos. La diputada y Miki. Son procesos que están en investigación también. No puedo decir que está tan avanzado como la investigación de Kingsbury, pero sí están en proceso de investigación. ¿No es persecución? No es persecución política. ¿Por qué no es persecución política? Porque como hemos visto, el de la lotería es del partido actual de gobierno. Los casos Coral y Antipulpo son de gestiones de la gestión anterior. En Odebrecht tenemos tanto personas del PRM como del PLD, entonces no podemos hablar de persecución política. Ahora, ¿qué es lo que sucede en nuestro país? Que la mayoría de los funcionarios son puestos por el gobierno de turno. Entonces, si ellos son los que cometen actos de corrupción administrativa, pues ¿a quién se va a perseguir? A las personas que pertenecen a esos partidos porque son los funcionarios que han cometido actos de corrupción, pero no es una persecución política. En salud pública hubo una denuncia e incluso hubo destitución por una presunta sobrevaloración de unas jeringuillas. Ustedes están investigando varias irregularidades que se han detectado en salud pública en esta gestión. Sí. También lo de autoridad portuaria en Puerto Plata, que ni siquiera sabemos cuáles son las personas que han cometido las irregularidades, a diferencia de otros casos. Sí, en el caso de salud pública existe un equipo de ministerios públicos, un equipo de fiscales que incluso se ha trasladado a varias localidades del país investigando estas denuncias. Pero todo está en proceso, todo avanza y van a ir viendo las respuestas al mismo ritmo que vayamos encontrando las evidencias pues que nos ayuden. ¿Y autoridad portuaria, que son funcionarios de esta gestión que están Sí, autoridad, el tema de autoridad portuaria lo está manejando incluso directamente el magistrado Wilson Camacho y se están realizando las indagatorias correspondientes. ¿De esta gestión y de la gestión de Víctor anterior. Gómez Casanova? Así es. ¿Se está investigando? Sí, así es. Incluso con relación al señor Víctor Gómez Casanova recibimos una denuncia formal y entonces estamos investigando no solamente ya los hechos que nosotros pudimos obtener de manera directa, sino también los contenidos. Pero sí ya se abrió el expediente porque no hemos visto pasar por ahí al señor Víctor Gómez Casanova todavía a ser interrogado. Todavía, pero sí, tengan la certeza de que así será. Guaragua 87 le pregunta a magistrada que cuándo va a arrancar con la operación Metro de Andino. El señor de Andino Peña, ustedes pudieron ver, lo vio en la televisión nacional, pues ha sido varias veces interrogado en el Ministerio Público y eso pues confirma que sí está bajo investigación
todo ese proceso. Pero es como les digo, no es tan sencillo investigar casos de corrupción y sobre todo cuando ha pasado mucho tiempo. El tiempo es un enemigo de los casos de corrupción porque se presta a que se puedan borrar evidencias, a que se puedan distraer elementos probatorios y es más difícil reconstruir estos casos. ¿Y caducan los casos de corrupción? A juicio del Ministerio Público no. Amparados en la reforma del Código Procesal Penal, la Ley 1015 establece que el crimen organizado es imprescriptible, lo entra dentro del concepto de imprescriptibilidad y cuando hacemos una comparación de los casos de corrupción con lo que establecen todas las convenciones internacionales, pues estamos hablando de criminalidad organizada. Si estamos hablando de criminalidad organizada, entonces los casos de corrupción no prescriben. Bueno, magistrada, agradecerle su presencia aquí en El Despertador. Obviamente se nos quedan muchas preguntas, pero el tiempo se nos hace corto cuando hay tanta tela por donde cortar. Finalmente yo quiero preguntarle su opinión sobre este estudio que ha revelado el PNUD con relación a la corrupción en República Dominicana, que hemos retrocedido en los avances con este tema. Que la gente no confía en sus instituciones. Tradicionalmente la República Dominicana no ha sido bien vista por los organismos internacionales en cuanto a la persecución de la corrupción, pero lo que es un hecho innegable es que esa percepción, tanto a nivel internacional como nacional, ha cambiado a partir de que las nuevas autoridades del Ministerio Público, con la magistrada Miriam Germán a la cabeza, pues han asumido la persecución de la corrupción. Los datos actuales, la concreción de estos casos, las condenas de estos procesos, pues van a cambiar esa percepción a nivel general. Gracias, magistrada Mirna Ortiz. Gracias de la a PECA ustedes por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy. ¿A usted Muchas le gracias. gusta el arte, el espectáculo, la farándula? Claro que sí. Tengo poco tiempo para dedicar a eso, pero sí me gusta. ¿Cuántas horas al día trabaja? Trabajamos más de 16 horas diarias. Wow, pero gana muy bien un fiscal. No voy a reservar esa información. No me va a responder como me lo merezco. Pero bueno, de hecho se ha hablado mucho de aumentar el presupuesto a la Procuraduría General de la República. Gracias, magistrada, por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a pasar con nuestro compañero Severo Rivera. Él nos va a poner al día con el mundo del arte y el espectáculo. Hoy más buen mozo que nunca. Ese color le queda espectacular.